Tu sueño de escapar a Seúl se deshace en garabatos sobre un cuaderno. Cada palabra es un peso que te hunde, hasta que huís, humillado, para rendirte en soledad. Pero la persona que provocó tu vergüenza te encuentra. Se acerca demasiado, te mira a los ojos y con una pregunta directa amenaza con desenterrar todo lo que intentabas olvidar. La mamá de Dong-chan le pidió a Ji-woo que lo ayudara. A vos no hace falta que te lo pida mi mamá. Ayuda a que esta historia llegue a Seúl con un like. Cayendo la noche sobre una casa de apariencia tranquila, un joven estudiante llamado Dong-chan batallaba con sus tareas. Su mente, sin embargo, parecía estar en otro lado, perdida entre garabatos en sus apuntes y pensamientos lejanos, mientras una ansiedad silenciosa le revolvía el estómago. No era la primera vez que se distraía. En la escuela lo habían sorprendido con una expresión de pánico, lo que provocó que alguien se burlara, señalando que usualmente era un zorro astuto. Pero esa astucia escondía un gran anhelo. Dong-chan soñaba con ir a la universidad en Seúl. Por eso, apretando los dientes, se prometió que apenas terminaran los exámenes de medio término, se lo plantearía a sus padres. Sin embargo, su tutor o un profesor, leyendo entre líneas su potencial artístico y su falta de atención en las clases, le bajó los humos. «¿Seúl? ¿No crees que primero deberías preguntarte si podés ir a la universidad en general?», le dijo, recordándole que, aunque tuviera talento para el arte, las notas también contaban y que dejara de dibujar en sus apuntes. Dong-chan solo pudo aceptar con un «ok» desganado. Con el peso de esas palabras, Dong-chan regresó a casa. Su mamá lo recibió, barriendo el patio con una sonrisa, preguntándole si ese era su último día de salida temprana y animándolo a comer. Él, intentando reunir valor, empezó a decir: «Mamá, ¿vos crees? Quizás», pero la frase se quedó a medias. Al día siguiente, mientras el colectivo lo llevaba por un camino rural, Dong-chan se sentía adormilado. Al bajar, notó que no estaba el amigo con el que solía ir en bicicleta. Se quedó pensando en cómo sería llevar a otra persona en la bici y de repente se tocó la panza, preguntándose si había engordado. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por su mamá, que lo esperaba y enseguida le preguntó por qué, de repente, quería ir a una academia después de clases. Ella estaba preocupada, no solo por el costo, sino también por el rendimiento de Dong-chan, preguntándole si las clases de la escuela no eran suficientes. En ese momento apareció Ji-woo, un chico un poco mayor que él, y la mamá de Dong-chan aprovechó para saludarlo, preguntarle cómo estaba la escuela y, tomándole suavemente la mano, pedirle un favor, si podía ayudar a su hijo Dong-chan. La vergüenza fue tanta que Dong-chan no aguantó más. Se fue corriendo sin decir nada, a pesar de los llamados de su mamá preguntándole a dónde iba y si no se quedaría a cenar. Ya lejos de casa, recostado en el pasto y mirando el cielo azul, Dong-chan se lamentaba. Pensaba que probablemente viviría en ese mismo lugar toda la vida y que no necesitaba una academia porque igual no tenían plata. Sentía que su sueño de ir a la universidad en Seúl se esfumaba. Con rabia pensó: solo quería preguntar una vez por qué tenía que aparecer él justo en ese momento. De repente, una voz lo sacó de sus pensamientos. Era Ji-woo, que lo había seguido. Dong-chan se sorprendió al escucharlo decir: «Eso no lo decía por vos. Vas a volver a Seúl, ¿verdad?». Ji-woo se acercó, lo que puso a Dong-chan bastante nervioso. Su corazón empezó a latir fuerte mientras pensaba: ¿por qué se acerca tanto? Ji-woo lo miró directo a los ojos y le preguntó: «¿Qué acabas de decir?». Dong-chan, intentando disimular su molestia, solo atinó a balbucear que se acordaba de cuando su mamá le preguntó a Ji-woo si era mayor que él. Pero Ji-woo, sin dejarse engañar, lo miró directo a los ojos y le preguntó: «¿De verdad no querés volver a Seúl?». Dong-chan, intentando disimular su molestia, solo atinó a balbucear que se acordaba de cuando su mamá le preguntó a Ji-woo si era mayor que él. De repente, la escena se distorsionó. Todo se volvió oscuro y caótico. Voces urgentes le gritaban a Dong-chan que se despertara y huyera, mientras las llamas lo rodeaban y el humo lo hacía toser sin parar. Era una pesadilla aterradora, un incendio que consumía todo, y en medio del caos, Ji-woo también estaba allí, tirado en el suelo. Dong-chan se despertó de golpe, el corazón latiéndole a mil. Su mente no podía procesar lo que acababa de ver, una escena de horror que no encajaba con sus recuerdos.
Ji-woo estaba a su lado. La preocupación en su rostro era evidente. Más tarde, buscando un poco de paz, Don-chan se subió a su bicicleta y se perdió entre los caminos de tierra del campo. No pasó mucho tiempo hasta que se encontró con una escena que rompía la tranquilidad. Unos camiones de mudanza y gente alegre. Eran vecinos nuevos que llegaban al pueblo, entusiasmados con la idea de vivir rodeados de aire puro y de construir un futuro brillante. Don-chan los observó en silencio, hasta que una de las recién llegadas, con una sonrisa amable, le preguntó si vivía cerca y hasta le hizo un cumplido sobre su corte de pelo. La timidez pudo más con Don-chan, que rápidamente puso distancia, sintiendo que había metido la pata. Las mujeres, con ternura, comentaron que Don-chan que era tímido y que tenían que cuidarlo. Mientras tanto, Ji-woo, que ya estaba por ahí observando todo, pensó que el nombre Don-chan era perfecto para molestar. Al día siguiente, la vida de Don-chan dio un giro inesperado. En medio de una clase cualquiera, la puerta se abrió y Ji-woo entró, presentándose como el nuevo estudiante transferido. Con una sonrisa confiada, dijo: «Mi nombre es Choi Ji-woo, soy de Seúl y espero que nos llevemos bien». Los demás compañeros apenas prestaron atención, pero Don-chan no pudo evitar sentir un escalofrío. Ji-woo de nuevo, y ahora en su propia escuela. Mientras los demás alumnos se dormían en clase, ajenos al nuevo compañero, Ji-woo, con la mirada curiosa, no pudo evitar notar lo pequeña y con pocos alumnos que era esa escuela, algo muy diferente a lo que estaba acostumbrado en Seúl. Poco después, una compañera con trenzas, Lee Hae-ji, se acercó a él. Después de presentarse, lo invitó sin rodeos al club de cine. Ji-woo, un poco sorprendido por su franqueza, la siguió hasta un aula de aspecto moderno. Ahí los esperaba Park Cheol-ho, el líder del club, un chico de último año. Apenas vio a Ji-woo, Cheol-ho le preguntó cómo conocía a Don-chan, refiriéndose a él con un apodo por su corte de pelo. Ji-woo le explicó que vivían al lado, y Hae-ji aprovechó para presionar. «No querrías unirte a nuestro club, ¿verdad?». Pero Ji-woo, para la sorpresa de todos, se negó. La reacción no se hizo esperar. Hae-ji le reclamó a Cheol-ho, incluso llegando a los golpes de forma cómica, y fue entonces cuando el líder le mostró un formulario ya lleno con el nombre de Ji-woo. Ahí el panorama se puso más claro. El club de cine no solo estaba al borde de la desaparición por falta de miembros, sino que de hecho ya había sido cerrado. Cheol-ho, agobiado, les gritó que de todas formas él también iba a transferirse pronto, así que todo era inútil. Hae-ji, dándose cuenta de la situación, le recriminó a Cheol-ho no haber dicho nada antes y luego se disculpó con Ji-woo por el comportamiento de su compañero. Ji-woo, después de pensarlo un momento, decidió anotarse. Hae-ji lo llamó rana verde, una forma de decir que hizo lo contrario de lo que había dicho, pero con alivio. Más tarde, en el autobús, Ji-woo iba pensativo. Se acordó de Don-chan y de que su flechazo se iba a otra escuela. Con una sonrisa, se dijo a sí mismo que no importaba, que era joven y habría muchas más oportunidades. Y mientras miraba por la ventana, notó lo fresco que era el aire en el pueblo. La verdad, parecía que la mudanza le había caído de perlas y todos pensaban que era un buen comienzo para él. Pero no todos estaban pasando un buen rato esa mañana. Un grito desgarrador resonó en la casa de al lado. ¡Ah! Era la mamá de Don-chan, horrorizada, que acababa de encontrar su jardín delantero hecho un desastre. Todas sus flores, hermosas y bien cuidadas, estaban esparcidas por el suelo. Justo en ese momento, Don-chan salía de su casa y al ver la escena también se preocupó. Pero su atención se desvió a Ji-woo, que pasaba tranquilamente en bicicleta. Algo llamó su atención. Pétalos rojos, idénticos a los del jardín de su mamá, estaban pegados a las ruedas de la bici de Ji-woo. Una fría sospecha le recorrió la espalda. ¿Sería posible? ¿Ji-woo lo había hecho? Don-chan, atormentado por la imagen de los pétalos en la bicicleta, se dirigía a la escuela, aún con la imagen en mente. En su mente, las sospechas crecían y se mezclaban con el temor de que los chismes sobre la personalidad de Ji-woo, o incluso los suyos propios, ya estuvieran circulando por la escuela. Su ansiedad era palpable. Mientras tanto, en la escuela, Ji-woo se encontró con Hae-ji.
Ella lo llevó al aula del club de cine, contándole que había un anuncio importante para todos los miembros. Aprovechó para hablar de Don Chan, mencionando que ayer se había molestado un poco, pero que era solo tímido y le costaba expresarse. Ji-woo sonrió, casi con un aire de complicidad, y le aseguró que se encargaría de él. Pero Ji-woo no sabía que Don Chan, atormentado por la imagen de los pétalos en la bicicleta, seguía dándole vueltas a la situación. Don Chan, que tenía la llave del club de cine, no estaba allí. Cheul-ho y Hae-ji lo buscaron hasta que lo encontraron solo, sentado en un banco, inmerso en sus pensamientos y aparentemente estudiando. Cheul-ho lo llamó, pero la mente de Don Chan estaba lejos de las lecciones, atrapada en la maraña de sus inquietudes. Cheul-ho y Hae-ji por fin encontraron a Don Chan, que estaba sentado solo, absorto en sus propios pensamientos y evitándolos. Hae-ji, molesta, lo confrontó por no haber ido a la reunión, sobre todo porque tenía una noticia importante. El club tenía que entregar la película al equipo de producción. Don Chan no quería saber nada, se sentía atrapado, y Ji-woo, que también estaba allí, no ayudaba mucho al sugerir que el club no era más que una estafa. Al final, los tres admitieron que ninguno había filmado una película antes, dejando claro que eran principiantes totales. Don Chan, fastidiado, decidió que no quería hacer esto y se levantó para irse, pero Cheul-ho lo interceptó justo a tiempo, bloqueándole la salida con la llave. Don Chan, visiblemente incómodo, dijo que todo esto era raro, pero Ji-woo intentó animarlos un poco. Nadie nace sabiendo, todos son amateurs. Sin embargo, Don Chan ya había tomado una decisión y, buscando una salida, se subió a su bicicleta para irse. Ante la persistencia de Don Chan, Hae-ji y Ji-woo buscaron una forma de mantenerlo en el equipo. Ji-woo reveló que lo había visto dibujando una vez, y Hae-ji, aprovechando la oportunidad, le ofreció el puesto de director de arte. La idea de dibujar o redibujar para el club sorprendió a Don Chan, quien reaccionó con una mezcla de sorpresa y molestia. «No puedo, no me pidan eso, lo odio de verdad», dijo, su frustración evidente. Pero Hae-ji no se rindió y siguió insistiendo en que se encargara del arte conceptual de la película. Fue Ji-woo quien, una vez más, encontró la solución. Como si lo pensara, le prometió a Don Chan la mitad del subsidio del club si aceptaba. Era una oferta que Don Chan, a pesar de su renuencia, no pudo rechazar. Poco después, el grupo estaba en una tienda de arte, eligiendo materiales. Don Chan, con un brillo en los ojos que delataba su pasión oculta por el arte, se veía notablemente más animado, aunque todavía preguntaba si todo era suficiente. Descubrieron que necesitarían pedir más de un artículo en particular, el cual llegaría pasado mañana. Más tarde, ya más tranquilo y aparentemente resignado a su nuevo rol, Don Chan se encontraba en un café con el resto del club. Ji-woo se unió al chat de grupo que armó Hae-ji y luego, con una sonrisa que no pasó desapercibida, le pidió el número de teléfono a Don Chan. Este dudó por un momento, pero finalmente cedió y le pasó su celular. Ji-woo, al tomarlo, pensó para sí mismo que apenas el día anterior, Don Chan había huido para no darle su número, y ahora ahí lo tenía. Don Chan estaba empezando a ceder. Mientras Don Chan estaba empezando a ceder, el club de cine se reunió en un café para discutir su próxima película. Hae-ji, con una seguridad abrumadora, no solo se asignó el rol de guionista, sino que también se puso a sí misma como la protagonista femenina. Cuando el resto preguntó por el protagonista masculino, ella, sin dudarlo, nombró a Ji-woo. La sorpresa fue mayúscula, pero la gota que colmó el vaso para Don Chan fue escuchar el género, romance juvenil. De repente, se levantó y se dirigió a la salida intentando escapar del café sin decir una palabra. Hae-ji y los demás salieron detrás de él. ¿Qué te pasa? ¿Odias el género? ¿O es que me odias a mí como protagonista?, le gritó Hae-ji mientras él pedaleaba a toda velocidad. Ji-woo, observando la escena con una mirada perspicaz, conectó los puntos. La reacción de Don Chan no podía ser solo por el género o por él, Ji-woo siendo el protagonista. Más tarde, mientras Ji-woo y Cheol-ho salían de una tienda, Ji-woo le dio un codazo a Cheol-ho, con una sonrisa astuta. «Sé todo lo que pasa», dijo. Su mente retrocedió a un recuerdo, donde escuchaba a Cheol-ho quejarse de que Don Chan se iría pronto y que no tenía sentido que se uniera al club. Pero para Ji-woo, la verdad era otra.
no era solo que a Dong-chan no le gustara que él fuera el protagonista masculino, sino que en el fondo, a Dong-chan le gustaba Heiji. Eso explicaba su rechazo inicial al club y su actual aversión a la idea de un romance juvenil. Con esa revelación, Jigu se acercó a Dong-chan, que estaba subido a su bicicleta, y con una sonrisa llena de picardía, le dijo: «Te voy a ayudar». Dong-chan lo miró con molestia. Jigu, sin importarle, intentó subirse a la bicicleta con él, bromeando sobre lo pesado que era y si acaso le daba vergüenza. Dong-chan, visiblemente incómodo, aceleró y se fue pedaleando a toda velocidad, dejando a Jigu atrás, que seguía gritándole su nombre entre risas, ya con una estrategia clara en mente. Al día siguiente, la escena se repetía, pero esta vez en la escuela. Jigu alcanzó a Dong-chan y, sin perder la costumbre, empezó a quejarse de que no le había dado un aventón. Dong-chan, ya medio resignado a la presencia de Jigu, apenas lo escuchaba. Su mirada se desvió y se detuvo en Heiji, que estaba sentada afuera escribiendo concentrada, con un aura de concentración casi mágica. Jigu, siguiéndole la mirada, también la vio y no dudó en saludarla con una sonrisa. La conversación entre los tres fue particular. Heiji estaba metida en su historia y Jigu, como siempre, comentaba lo que se le venía a la cabeza. Cuando Heiji, un poco molesta, preguntó por qué Jigu había arrastrado a este chico con ella, él respondió con una excusa un tanto ridícula sobre evitar que hablara con extraños. Heiji, ya harta, le dijo que no era una niña y sugirió que los dos chicos se llevaran bien. Jigu, en su fuero interno, se rió de la inocencia de Heiji al notar que ella no captaba que a Dong-chan no le gustaba para nada que lo trataran como a un niño, especialmente frente a ella. Pero la cosa se puso interesante cuando Heiji, sin pensarlo dos veces, propuso que Dong-chan fuera el protagonista masculino de la película del club. Tanto Dong-chan como Jigu se quedaron helados. Él, por supuesto, lo negó enseguida, visiblemente incómodo. Jigu, aprovechando el momento, empezó a promocionar a Dong-chan, elogiando su pelo sedoso, sus fuertes facciones y sus ojos. Con cada cumplido, se acercaba más y antes de que Dong-chan pudiera reaccionar, le tocó el cabello. Fue como encender una chispa. Dong-chan pegó un manotazo con fuerza para apartarlo, gritándole furioso que no se atreviera a tocarle el pelo. Heiji, preocupada por el golpe, le preguntó a Jigu si estaba bien. Él, con una sonrisa disimulada, le dijo que sí, restándole importancia y calificando a Dong-chan de sensible. Más tarde, ya de noche, Dong-chan estaba sentado afuera de su casa, cabizbajo, con su celular en la mano. Su madre preguntó por Jigu, que no había regresado, pero Dong-chan estaba en su propio mundo, dándole vueltas a lo que había pasado. Odiaba que le tocaran el pelo, era algo que nadie había hecho antes y ahora se daba cuenta de que Jigu ni siquiera le contestaba los mensajes. Pensó que debería disculparse, quizás mañana en la escuela. Justo en ese momento, la puerta de su casa se abrió y Jigu salió para sacar la basura. Dong-chan, sorprendido, lo llamó y, algo avergonzado, le pidió disculpas por su reacción. Jigu, con calma, le dijo que no se preocupara, que estaba todo bien. Pero Dong-chan insistió, sintiéndose realmente mal por su arrebato. Jigu, una vez más, le aseguró que no pasaba nada. Sin embargo, en su mente, Jigu sabía la verdad. Dong-chan solo se disculpaba para mantener su imagen frente a la chica que le gustaba. «Claro que sí», pensó Jigu con una sonrisa interna. Era obvio. A Dong-chan, la idea de que Jigu lo entendía tan bien le hizo hervir la sangre y, avergonzado, le cerró la puerta en la cara de un portazo. Al Jigu, en cambio, la reacción solo le pareció divertida. «Pobre pibe, se avergüenza con nada», pensó con una sonrisa, mientras el chico se escabullía dentro de la casa. Pero la tranquilidad duró poco. Al rato, la madre de Dong-chan salió furiosa. El jardín, que ya había sido vandalizado antes, ahora estaba en peores condiciones y lleno de basura. «¿Quién arroja basura en el patio de otra persona?», gritó, pidiéndole a Jigu que echara un ojo a los alrededores. Justo en ese momento, un chorro de agua cayó sobre Jigu desde algún lado. Empapado, levantó la vista y vio a Dong-chan sobre su bicicleta, que apenas alcanzó a decir un «¡Ay, perdón!» antes de irse pedaleando a toda velocidad. Jigu lo observó irse, procesando lo que acababa de pasar. «¿Es así como se comunican y se vengan acá en el campo?», se preguntó.
La mirada de Don Chan, siempre oculta por su flequillo, lo intrigaba. El problema es ese flequillo. Voy a ver qué hay debajo, no importa qué, prometió Jiwoo para sí mismo, con una determinación que no pasó desapercibida ni para él. Más tarde, mientras se secaba el pelo, Jiwoo seguía dándole vueltas al incidente. Le resultaba extraño que el jardín fuera atacado de nuevo. ¿Sería Don Chan porque no quería que Jiwoo se uniera al club de cine o por haberle tocado el flequillo? La imagen de Don Chan, agachado como un pequeño diablo, arrancando pétalos de su jardín, cruzó por su mente. Unos vecinos se le acercaron para hablar del jardín. ¿Deberíamos denunciarlo?, preguntó uno. Jiwoo, seguro de su teoría, respondió: «Creo que sé quién fue, nuestro vecino, Don Chan». La respuesta no fue la que esperaba. La mujer lo retó, diciendo que Don Chan era un buen chico que ayudaba a sus padres y que no debía acusar a la gente sin pruebas. «Ni siquiera somos amigos, es un año menor que yo», se defendió Jiwoo molesto. Pero la mujer, ajena a la frustración del muchacho, lo mandó a bañarse y a la escuela, a pesar de sus protestas. En la escuela, Jiwoo seguía enojado. No llevaban ni un mes ahí y ya estaban del lado de Don Chan. Y para colmo, ahora tenía que llevarle un snack a ese mismo Don Chan. Mientras caminaba por los pasillos, notó un silencio inusual. «¿Por qué está todo tan tranquilo?», se preguntó. Finalmente, al pasar por el aula 1-2, vio a Don Chan adentro. Jiwoo se asomó por el aula 1-2, donde encontró a la mayoría de los estudiantes durmiendo plácidamente, como si hubieran pasado por una sesión intensa de ética. Entre hoyos, reconoció a Don Chan usando sus libros como almohada, lo que le hizo pensar que ya había tirado la toalla. Entró en el aula y, después de aclararse la garganta, dejó el snack sobre el escritorio de Don Chan. El ruido lo despertó y con una mirada de desconcierto le preguntó a Jiwoo qué hacía ahí. Pero antes de que Jiwoo pudiera responder, el timbre sonó, desatando el caos. Los demás estudiantes despertaron de golpe, buscando sus libros a las apuradas y chocándose entre sí. Aprovechando el alboroto, Jiwoo le avisó que él también tenía que irse y, dejando el snack, se fue tan rápido como pudo. Don Chan se quedó ahí, aturdido y solo, mientras otro compañero entraba buscando un libro y lo empujaba por accidente. La visita de Jiwoo lo dejó pensando. ¿Qué quería ese tipo? ¿Sería por lo del agua de la mañana? Él ya se había disculpado, ¿no? Mientras tanto, en la cancha de gimnasia, Jiwoo y Heji descansaban en un banco, con sus uniformes deportivos. Heji lo felicitó por lo bien que le había ido en la clase de salto, y Jiwoo le devolvió el cumplido, bromeando que ella había volado como un conejo. Al ver a otros jugar baloncesto, Heji le preguntó si no quería unirse. Jiwoo le explicó que no era muy bueno, que de chico no había tenido mucho tiempo para jugar al aire libre, porque iba siempre a la academia después de la escuela, y que sus clases de gimnasia terminaban siendo horas de estudio. Contó que sus padres se habían cansado de la vida de ciudad y se habían mudado por eso. Heji le dijo que le gustaba ese ambiente más tranquilo. Jiwoo asintió. Claro, todo era genial, excepto por ese mocoso territorial, en clara referencia a Don Chan. Le gustaba el lugar y la vista desde el autobús escolar y planeaba conseguir una bicicleta. Justo en ese momento, Heji señaló hacia una ventana. «Ahí está Don Chan», dijo. Don Chan, asomado, los miró con su característica mirada oculta por el flequillo. Heji, molesta, lo calificó de mocoso maleducado, pero Jiwoo, con una sonrisa, trató de calmarla, insistiendo en que Don Chan solo era un poco tímido con los extraños y que en el fondo era un buen chico. Sin embargo, por dentro, Jiwoo no podía sacarse de la cabeza la imagen de los ojos de Don Chan que había visto un rato antes en el aula. Eran unos ojos lindos, se decía. Entonces, ¿por qué los cubría con ese flequillo? Sentía una fuerte curiosidad por descubrir qué se escondía detrás de esa fachada y una sospecha que no lo dejaba tranquilo, a pesar de que todos parecían querer a Don Chan. Su mente volvió al jardín vandalizado, convencido de que tenía que atrapar al culpable antes de que las cosas se pusieran más graves. De repente, Jiwoo se levantó abruptamente de la banca, dejando a Heji confusa. Se había dado cuenta de algo. Los snacks que le había dejado a Don Chan estaban tirados y desparramados en el suelo. ¿Qué es todo esto?, preguntó Heji, mientras Jiwoo recogía los restos con una expresión seria.
En ese momento, la defensa de los vecinos sobre Don Chan, su buen chico que nunca haría algo así, le resonó con fuerza. Pero Ji-woo no estaba convencido. Con una mirada fija en la ventana donde Don Chan había estado, una ráfaga de viento pareció sellar su convicción. Claro que sí, pensó, un brillo peligroso en sus ojos. Ese pibe sabe bien cómo hacerse el tonto. Decidido a desvelar la verdad, Ji-woo encontró el lugar perfecto para su plan, un cuarto de almacenamiento abandonado, estratégico para vigilar el jardín y la entrada. Se armó con lo necesario para una noche de espionaje, su teléfono, su consola de juegos para el aburrimiento, una luz de noche porque le daba miedo la oscuridad y hasta un colchón para no dormir en el piso. Te voy a mostrar la clase de imbécil doble cara que sos, Kim Don-chan, se prometió con una sonrisa confiada. Pero la realidad de ser un espía no era tan emocionante como en las películas. Después de apenas 30 minutos, Ji-woo, rendido por el aburrimiento y el cansancio, cayó dormido. En su sueño, se vio a sí mismo en medio de una pila de bolsas de basura, agitado y frustrado, preguntándose, ¿por qué no me creen? Corría sin rumbo, tropezando, mientras clamaba que había visto al mocoso maleducado del flequillo que lo estaba engañando a él y a todos los demás. Finalmente, un resbalón lo sacó de su agitada pesadilla. Sintió un dolor en la cabeza. Se dio cuenta de que todo había sido un sueño, pero el golpe era muy real. Todavía medio dormido y confundido, abrió los ojos para encontrarse con una vista inesperada, la espalda de Don Chan. ¿Quién sos vos?, gritó, sobresaltado. Don Chan, que estaba ahí por el jardín destrozado, lo mandó a callar, nervioso de que los descubrieran. Ji-woo, aún desorientado, pensó que Don Chan lo estaba agrediendo, pero el otro solo buscaba asegurarse de que nadie los viera. Cuando Don Chan quiso irse, Ji-woo lo increpó, pero el otro, sin decir mucho, le pisó la mano antes de subirse a su bicicleta y desaparecer. Ji-woo, atrapado entre las bolsas de basura y furioso, le gritó al aire, ¿por qué solo le haces esto a nuestra casa? ¿Me odias a mí o a mi familia? Don Chan, ya en la distancia, negó las acusaciones. Así ya estaba cuando llegué, respondió. Y para colmo, le recordó a Ji-woo, vos estabas dormido. Dejándolo sin argumentos, Don Chan se fue pedaleando. Más tarde, Ji-woo llegó a casa. Alguien le preguntó por qué venía tan tarde. Al día siguiente, en la escuela, Don Chan se acercó a la máquina expendedora, se compró una gaseosa, la bebió y tiró la lata sin más. Pero una mirada, desde la esquina, lo seguía. Ji-woo estaba ahí, apoyado en la pared, con una sonrisa rara y un hipo que lo delataba. Don Chan lo miró y Ji-woo solo atinó a hipar de nuevo. Ji-woo, con esa sonrisa de medio lado, le preguntó a Don Chan si tiraba la basura donde debía o en cualquier lado. Don Chan, visiblemente molesto, solo pudo pensar, ¿qué carajo le pasa a este tipo? Ji-woo siguió como si nada, siguiéndolo por el pasillo y preguntándole a dónde iba después del almuerzo, sugiriendo que, como el día anterior, se iba a esconder en el cuarto de depósito. Don Chan se sorprendió. ¿Cómo sabías que estaba ahí?, le soltó. Ji-woo, en su tono burlón de siempre, le contestó que estaba haciendo guardia para atrapar al vándalo del jardín, pero que se había quedado dormido, tal como vos dijiste. Don Chan, entre dientes, le recordó que se había llevado un colchón y hasta una consola de videojuegos, que prácticamente se había mudado. Ji-woo solo sonrió. Ya lo sabía, dijo, como si todo esto fuera parte de su plan para capturar el interés de Don Chan. Pero Don Chan ya estaba harto. «Basta de pavadas», le interrumpió, y Ji-woo aprovechó para volver a la carga. «Mira, Don Chan», empezó. Es patético acosar a alguien para llamar la atención, pero tirar basura en el jardín, y varias veces, ¿no te parece que ya es demasiado? Don Chan estalló. «Me estás sacando de quicio. No tengo nada que ver con esa basura, y tampoco tengo ningún interés en vos», gritó, y en el apuro de irse, pisó mal las escaleras. Se resbaló y el fuerte golpe de su caída resonó por el pasillo, alarmando a todos los que pasaban por ahí. Cuando Don Chan despertó, estaba en la enfermería, con una venda en la frente y el cuerpo adolorido. A su lado, Ji-woo corrió la cortina mirándolo con una expresión que no terminaba de descifrar.
¿Estás bien?, le preguntó con una inusual seriedad. Mientras tanto, en el pasillo donde había ocurrido el accidente, los compañeros se agrupaban alrededor de Don-chan, murmurando sobre el chico del flequillo. Fue Heiji la que se abrió paso entre la gente con una preocupación evidente. «Don-chan, ¿qué pasó?», exclamó, tratando de levantarlo, pero enseguida se dio cuenta de que era demasiado pesado. «Llévenlo a la enfermería, rápido», dijo ella, intentando ayudarlo. Heiji forcejeaba para levantar a Don-chan, que estaba tirado en el suelo de las escaleras. Era demasiado pesado para ella sola, así que gritó pidiendo ayuda. Ji-woo apareció, visiblemente sorprendido, y Heiji no dudó en reclamarle por quedar separado. Él, con una ligera vacilación, se ofreció a llevar a Don-chan. Ya en la enfermería, Don-chan, con un parche en la mejilla, le restó importancia a su caída, asegurando que solo fue un resbalón. Pero al instante, su tono cambió y le reprochó a Ji-woo que su accidente había sido culpa de sus continuas acusaciones. «Si seguís así, capaz termino muerto», le dijo, desafiándolo a explicar por qué pensaba que él era el culpable de dejar la basura. Mientras tanto, en el pasillo, Heiji le contaba a un compañero cómo Ji-woo había llevado a Don-chan a la enfermería, pero admitió que algo le parecía raro. Luego, con una media sonrisa, recordó cómo Ji-woo le había comentado que Don-chan era territorial. De vuelta en la enfermería, Don-chan, con la ira todavía a flor de piel, insistió que Ji-woo no tenía pruebas para acusarlo del vandalismo y que ya había decidido que era culpable. Ji-woo, sin inmutarse, le dijo que se alegraba de que tocara el tema. Explicó que, aunque la gente decía que Don-chan era tímido y un buen chico, con él nunca había sido amable. Lo había rechazado del club, le parecía grosero y demasiado sensible. Pero lo más importante, Ji-woo señaló, era que nunca le mostraba los ojos. «No puedo saber qué estás pensando, así que, ¿cómo podría confiar en vos?», le cuestionó directamente, dejando a Don-chan en silencio, visiblemente impactado por la cruda honestidad. Las palabras de Ji-woo resonaron en su cabeza, haciendo eco de un recuerdo doloroso. «Dijiste, todo va a estar bien, siempre y cuando no lo muestres». Una voz del pasado, un dedo en los labios, una promesa de que debía ocultar algo. Esa memoria lo golpeó justo en el momento más vulnerable. Incapaz de procesar más, Don-chan salió de la enfermería corriendo, dejando a Ji-woo atrás. Afuera, Heiji y Chul-ho, notando la huida de Don-chan, se acercaron a Ji-woo preguntándole preocupados. «¿A dónde fue Don-chan? ¿Qué le dijiste para que reaccionara así?». Ji-woo intentó evadir la pregunta, diciendo que había sido un malentendido mientras hablaban. Pero Heiji, siempre observadora, lo encaró. «¿Estabas hablando de que es territorial o algo así? ¿Por qué? Por el contenedor de plástico. Había otras cosas sospechosas también». Chul-ho, visiblemente molesto, siguió exigiendo una respuesta sobre lo que le había dicho a su amigo. Mientras tanto, Ji-woo, con una curita en el brazo, quizás por el forcejeo con Don-chan, se preguntó si había sido demasiado duro. De repente, una gota de algo cayó al suelo. Miró a su alrededor y, con una mezcla de sorpresa y pánico, se dio cuenta de lo que pasaba. Don-chan estaba llorando. Las lágrimas corrían por su rostro mientras estaba sentado en la cama. El desconcierto de Ji-woo fue tal que quiso irse, sintiéndose completamente incómodo con la escena. Pero Heiji lo detuvo, insistiendo en que Don-chan no es un chico malo. Chul-ho, visiblemente enojado, la apoyó. «Te lo dije, Don-chan llora cuando se emociona, es un llorón total». La revelación sobre la verdadera sensibilidad de Don-chan dejó a Ji-woo con una nueva perspectiva de su mocoso doble cara. Tras el torbellino de emociones, Don-chan, buscando un respiro, se subió a su bicicleta y se alejó por un camino de tierra en medio de la naturaleza. Pedaleaba con fuerza, intentando escapar de sus propios pensamientos, hasta que, de repente, frenó en seco. La imagen de él, solo y cabizbajo en medio del bosque, hablaba de la pesada carga que llevaba consigo. En ese estado de vulnerabilidad, un viejo recuerdo lo golpeó con fuerza. Una escena de su pasado en la que un hombre, a quien llamaba profesor, le preguntaba: «¿Vos te llamas Don-chan, verdad?». Luego, sus palabras resonaron con una extraña amabilidad. «Tus ojos brillan tanto». Parecía un momento casual, con Don-chan moviendo una carretilla mientras el profesor le ofrecía algo, asegurándole que no era una estafa.
Don-chan, joven y escéptico, solo pudo responder con un «ajá, claro». Pero la conversación se interrumpió abruptamente. El profesor parecía estar despidiéndose, y un Don-chan arrepentido se disculpó por algo que había hecho mientras el hombre lo tranquilizaba, aceptando la culpa y limpiándole las lágrimas. Sin embargo, el profesor le hizo una petición extraña, casi como un pacto. Le pidió que guardara un secreto hasta que se volvieran a encontrar, que sus ojos tenían un encanto especial que atraía a la gente, y que por eso debía mantenerlos cubiertos y fingir que no sabía nada. Don-chan, en su inocencia, solo pudo asentir, prometiendo obedecer. Pero ahora, en el presente, esa memoria solo le traía frustración. «Mentira, todo era una porquería», resonó en su mente. Sabía que el profesor no iba a volver. Se sentía harto de haber cubierto sus ojos solo para que lo culparan de algo que no hizo y lo tildaran de poco confiable. En ese momento de desahogo, algo cambió en él. «No», se dijo a sí mismo, «simplemente no quiero seguir atado a esa persona para siempre. Esa es la única razón». Y aunque intentó convencerse de que esto no tiene nada que ver con ese asqueroso de Ji-woo, la verdad era que las palabras de este último habían sido la gota que rebalsó el vaso. Fue así como Don-chan se encontró en la barbería, tomando una decisión importante. «Hago esto porque estoy harto», pensó, mientras su barbero, un hombre calvo y experimentado, le preguntaba el motivo de su cambio radical. El barbero, que conocía bien a Don-chan, sugirió que era un cambio emocional, como cuando la gente se corta el pelo después de una ruptura. Don-chan lo negó, pero el barbero, con una sonrisa cómplice, le aseguró que era una buena elección, porque él sabía lo hermosos que eran sus ojos. Don-chan, recién aliviado por su nuevo corte, apenas tuvo tiempo de agradecerle al barbero cuando la puerta del local se abrió. Y como si fuera una broma del destino, ¿quién apareció? Nada menos que Ji-woo. La sorpresa lo golpeó y en un impulso se encogió y se cubrió con la capa de peluquería, pidiendo en silencio que nadie lo viera. Mientras Don-chan se hacía uno con el sillón, Ji-woo se sentó tranquilamente, sin sospechar nada. El barbero, charlatán como siempre, le preguntó si era nuevo en la zona, a lo que Ji-woo respondió que sí, que se había mudado hacía unas semanas. El barbero, al ver el asiento vacío de Don-chan, comentó que otro estudiante acababa de estar ahí, pero se había ido de repente. Ji-woo se preguntó en voz alta si el chico había cambiado de opinión sobre el corte, sin saber que el cambio de opinión era él mismo. Mientras le cortaban el pelo, Ji-woo le contó al barbero que venía de Seúl y que la escuela allá era mucho más exigente. Ahora, en el nuevo lugar, se sentía un poco más relajado. La conversación siguió su curso y Ji-woo mencionó que se había unido al club de cine. El barbero, con su usual entusiasmo, soltó que seguro Ji-woo sería el protagonista, dado lo bien parecido que era. Ji-woo, algo incómodo pero con una sonrisa, lo negó, diciendo que ese rol lo querían el Sunbae y otro chico del club. Pero la charla no se quedó ahí. De pronto, Ji-woo se puso más serio. Confesó que se sentía mal porque le había dicho algo muy hiriente a ese otro chico del club. Reconocía que había tenido una idea completamente equivocada de él y que sus palabras, a pesar de no haber sido un insulto, le habían dolido profundamente. Ji-woo seguía dándole vueltas a sus pensamientos, avergonzado de haber creído que ese otro chico del club actuaba territorial. Se dio cuenta de que lo había mal entendido por completo, que Don-chan no tenía ningún interés particular en él y que en realidad él había sido el grosero. Se prometió a sí mismo que, la próxima vez que lo viera, se disculparía sin falta. Con esos pensamientos en mente, Ji-woo terminó de arreglarse el pelo, el barbero le dio los últimos toques y Ji-woo, contento con el resultado, se despidió prometiendo volver pronto. Mientras el barbero empezaba a barrer los pelos del suelo, una vez más, muy cerca de donde Don-chan se escondía, la escena cambió. En la escuela, el club de cine estaba en plena discusión. Después de mucho pensarlo, decidieron que para las escenas de su película, lo mejor sería usar el edificio principal de la escuela en vez del nuevo, buscando darle un aire más viejo, de los años 80 o 90. Pero la planificación se interrumpió abruptamente cuando el profesor anunció que se acercaban los exámenes de mitad de semestre, un balde de agua fría para todos.
Al salir de clases, la frustración por los exámenes era palpable entre los estudiantes. Algunos, como Heji y Jibu, intentaron sacudírsela con planes de ir a karaoke para relajarse. Pero justo cuando Jibu estaba listo para unirse a la diversión, su celular empezó a renar. Un sonar. Era su mamá, trayéndolo de vuelta a la realidad. Su celular empezó a sonar. Era su mamá, trayéndolo de vuelta a la realidad. Al atender, la voz de su madre, enérgica como siempre, le anunció que ella y su papá irían a ayudar a la familia de Dong-chan con algo y que él también debería ir. Para rematar, le dijo que Dong-chan lo estaba esperando en la puerta principal de la escuela para que volvieran juntos a casa. Jibu no podía creer lo que escuchaba, soltando un ¿qué? Incrédulo. Heji, que había estado cerca, miró a Jibu con una sonrisa pícara y le lanzó un «buena suerte» que sonó más a una profecía que a un deseo, como si supiera perfectamente el tipo de situación incómoda en la que Jibu acababa de meterse. Mientras tanto, Jibu se quedó esperando, un poco molesto por la tardanza de Dong-chan, y reflexionó sobre lo poco que había socializado en clase, más allá de Heji. Ya habían pasado 10 minutos y Dong-chan no aparecía. ¿Dónde está?, se preguntó. De pronto, lo vio de espaldas junto a la puerta. Jibu lo llamó y al voltearse, Dong-chan lo miró de reojo. La visión de esos ojos, ahora descubiertos, dejó a Jibu sin aliento. Eran como pozos profundos, capaces de hacerte perder la noción del tiempo. Unos ojos que al parecer te hacían sentir que te perdías en ellos. Jibu se regañó por quedarse mirando, mientras la vergüenza del día anterior con Dong-chan le impedía acercarse directamente. Tenía que llamarlo. Marcó su número y el sonido del timbre y la vibración le indicaron que Dong-chan estaba justo ahí. Lo llamó por su nombre, con un tono que mezclaba impaciencia y un poco de frustración. Dong-chan, tranquilo, le respondió al teléfono que había estado esperando en la puerta todo este tiempo. Con la imagen de esos ojos grabada en su mente, Jibu se perdió en sus pensamientos. Ya no eran como el océano, no, eran como una lluvia, como una montaña después de un aguacero, pesada pero refrescante. Era un chico que parecía sacado de una ilusión y que definitivamente no era el que él había creído. Jibu llamó a Dong-chan por teléfono para acercarse, fingiendo haber estado esperando por un rato cuando en realidad recién llegaba. Dong-chan, que ya estaba en la puerta de la escuela como habían acordado, se sorprendió con la pregunta, sin entender por qué Jibu decía que lo había estado esperando. A la distancia, las madres de ambos, trabajando en los campos, celebraban al verlos llegar juntos a casa. La madre de Dong-chan preguntó si se habían encontrado en la entrada, pero la tensión entre los dos era palpable. Jibu se quedó callado y Dong-chan, visiblemente incómodo, desvió la mirada. En el camino de vuelta, el silencio se rompió cuando Jibu se subió a su bicicleta y Dong-chan, algo reticente, lo siguió y se subió atrás. Mientras Jibu pedaleaba, Dong-chan se aferraba a su espalda, el corazón latiéndole fuerte. No podía evitar la sensación de pánico al recordar las palabras del profesor y la extraña similitud con Jibu. Actúa igual que él, tiene que ser él, pensó, preso de la angustia. Pero, ¿por qué? Jibu, al sentirlo, intentó romper el hielo y preguntó si lo había molestado lo que le dijo la última vez. Se preguntó si esa era la razón por la que se había cortado el flequillo, si lo había hecho por él, porque Jibu le había dicho que no podía saber lo que pensaba ni confiar en él. Dong-chan, que ya había procesado su decisión de cortarse el pelo, respondió de forma directa. «No es por eso, yo quería cortármelos, me estaban molestando». Jibu lo miró y Dong-chan le devolvió una sonrisa sutil, casi pícara. Internamente, Jibu se irritó al verlo sonreír mientras él intentaba disculparse. «¿Pero qué demonios? ¡Qué molesto! Sonriendo así como un idiota mientras le hablo», pensó Jibu. Pero al mismo tiempo no pudo evitar reconocer, «Realmente sos Dong-chan, después de todo. Realmente sos Dong-chan, después de todo». Dong-chan, como para confirmarlo, no perdió la oportunidad de molestar a Jibu mientras pedaleaban, señalando lo fácil que se ponía colorado.
Jibu, ya harto, le dijo que su pelo no era asunto suyo y que se callara para que pudieran ir en paz. Pero Don Chan, con su estilo descarado, lo llamó viejo y hasta le pellizcó la oreja, que de inmediato se puso roja. El susto hizo que Jibu perdiera el equilibrio y justo cuando un gato marrón se cruzó en su camino, la bicicleta terminó por los suelos, arrastrando a los dos chicos. Poco después, Jibu, ahora con un sombrero de paja y ropa de granjero, se encontraba en el jardín de Dong-chan junto a la madre de este, esparciendo cal. Se quejaba para sus adentros de lo horrible que era la tarea, añorando el aroma de la hierba recién cortada que habían sentido en el camino a casa. Dong-chan apareció, también ataviado para el trabajo de jardín, y le ofreció una disculpa un poco extraña. Decía que lamentaba lo del recipiente del sándwich y que era su culpa haberlo dejado por la ventana. Jibu, sin embargo, no le prestó mucha atención a la disculpa, solo notó los pantalones holgados de Dong-chan y cómo parecía ignorarlo. Fue entonces cuando Jibu tuvo un momento de claridad. Recordó, como si fuera una escena en blanco y negro, a Dong-chan con su flequillo de antes entrando sigilosamente en algún lugar, agachándose de forma sospechosa y luego saliendo aliviado, dejando unas bolsas de basura. Ahí fue. Toda la verdad sobre el vandalismo se le vino encima. Mirando a Dong-chan fijamente, Jibu lo llamó por su nombre, la voz cargada de una nueva certeza. «Vos sabés algo, ¿verdad?». Pero incluso con esta revelación, la mente de Jibu no podía dejar de lado los ojos de Dong-chan. Ya no eran solo profundos como el océano, sino algo más complejo, como una montaña después de la lluvia, pesados y a la vez refrescantes. Una combinación enigmática que lo dejaba cada vez más intrigado. En medio de la tranquilidad rural, Jibu no podía sacarse a Dong-chan de la cabeza, como si su imagen se le apareciera por todas partes, incluso bajo la llovizna. Pensativo, se dio cuenta de que llevaba un buen rato esperando, y justo en ese momento, Dong-chan lo llamó. Dong-chan, a su vez, se sorprendió de que Jibu ya estuviera allí, dado que habían acordado verse en el portón. Mientras tanto, la mamá de Dong-chan y Jibu seguían trabajando en el jardín cuando vieron a los chicos acercarse. La mamá de Dong-chan, con su entusiasmo habitual, les preguntó si se habían encontrado en el portón, notando una tensión extraña entre ellos. Jibu se quedó en silencio, con una pequeña sonrisa que no revelaba mucho, mientras Dong-chan lo miraba algo preocupado. La mamá preguntó si se habían peleado, y aunque no hubo una respuesta directa, un de Jibu lo dijo todo. Poco después, los dos estaban subidos a la bicicleta de Dong-chan, con Jibu atrás. El corazón de Jibu empezó a latir con fuerza. La cercanía de Dong-chan y el hecho de que éste le pellizcara la oreja de forma juguetona le hizo recordar al profesor de su pasado. Una mezcla de irritación y algo más complejo lo invadió. ¿Por qué Dong-chan actuaba así? ¿Por qué lo hacía dudar tanto? En un momento de vulnerabilidad, Jibu, montado en la bicicleta, decidió confrontar a Dong-chan. Le preguntó si lo que él le había dicho antes, sobre no poder confiar en él y no saber lo que pensaba, lo había molestado tanto como para cortarse el flequillo. Le preguntó directamente si lo había hecho por él. Dong-chan, sin mirarlo, le respondió que no, que se lo había cortado porque simplemente le molestaba. Jibu, al escucharlo, no pudo evitar esbozar una sonrisa traviesa. Eso fastidió a Dong-chan, que internamente se quejó de su estúpida sonrisa. Pero Jibu, con una pizca de afecto y exasperación, lo observó y pensó: «Realmente sos Dong-chan, con lo fácil que te avergonzás». Dong-chan, con un «lo que sea», dio por terminada la conversación, mientras seguían pedaleando. Pero Dong-chan no se quedó callado. Le dijo a Jibu que dejara de hablar atrás, que no era asunto suyo si se había cortado el pelo o no, y que se concentrara en pedalear tranquilo. Jibu, por su parte, no perdió la oportunidad de picarlo. «¡Guau! Sonás como un viejo». Acto seguido, le pellizcó la oreja, notando cómo se ponía roja de la irritación. La broma, sin embargo, salió mal, y entre el susto y la distracción, la bicicleta perdió el equilibrio. Un gato marrón se cruzó en el camino. Un grito, un maullido, y en un instante ambos terminaron en el suelo. Al día siguiente, la escena cambió por completo. En el jardín de Dong-chan, su mamá les explicaba a Jibu y a otro asistente las tareas del día. Habían rociado cal y ahora tocaba esparcir fertilizante. De repente, Dong-chan apareció con una especie de uniforme de trabajo campestre que incluía un sombrero de paja y unos pantalones holgados llenos de flores, todo con un brillo dramático.
Ji-woo, que ya estaba vestido de forma similar, aunque sin tanto estilo, lo miró con una mezcla de sorpresa y diversión. Y así, los tres se pusieron a esparcir el fertilizante por la tierra. Mientras trabajaban, Ji-woo se perdió un momento en sus pensamientos, recordando el agradable aroma a pasto en el camino a casa, un contraste absoluto con el olor a fertilizante. Don-chan, por su parte, no aguantaba el olor ni la sensación. Con lágrimas en los ojos, se quejaba de lo horrible que era y agitaba las manos con asco, intentando quitarse el abono de las manos. Ji-woo lo llamó para que se calmara, y para sorpresa de ambos, Don-chan aprovechó el momento para disculparse por el recipiente del sándwich. Ji-woo, confundido al principio, rápidamente entendió a qué se refería y le restó importancia, diciendo que había sido su culpa por dejarlo junto a la ventana sin avisarle. Después de la disculpa, Ji-woo se quedó observando a Don-chan, pensando en lo bien que le quedaban esos pantalones holgados. Pero su mente pronto volvió al asunto de la basura, sintiendo que Don-chan lo estaba ignorando. Fue entonces que los recuerdos lo golpearon. Un flashback vívido lo llevó de nuevo a aquella noche en que estaba vigilando el jardín. Vio a Don-chan, con su antiguo flequillo, entrando sigilosamente, agachándose por un momento y luego marchándose en su bicicleta con aire de alivio. La verdad se le hizo evidente. De vuelta en el presente, Ji-woo confrontó a Don-chan. Con la mirada fija le preguntó, «¿Vos sabés algo, verdad?». En lugar de admitir su culpa de una vez por todas, Don-chan, aún con la secuela del disgusto por el fertilizante, se hizo el desentendido. «¿Vos sabés algo, no?», le devolvió la pregunta a Ji-woo y luego, con la cara más inocente que pudo poner, especuló, «Parece que es alguien que hace esas cosas todo el tiempo». Pero Don-chan, apretando el puño, insistió en su desconocimiento. «Yo no sé nada de eso, pero de toda la gente de acá, esa persona es la más mala». Dicho eso, tiró al suelo lo que parecía ser una bolsa con fertilizante o algo parecido, con un gesto un poco brusco. Ji-woo lo miró, pensando para sí que Don-chan era un miserable por decir esas cosas, pero su reflexión se interrumpió cuando la madre de Don-chan los llamó para cenar. A pesar de todo, Ji-woo decidió que seguiría vigilando, necesitaba más pruebas. «Nos vemos», le dijo a Don-chan antes de irse. El otro solo murmuró para sí que no quería meterse en problemas. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, Ji-woo llegó a la escuela. Se estiró y bostezó, notando el silencio. «Qué tranquilo está todo temprano», pensó, mientras miraba a su alrededor, esperando. No pasó mucho hasta que Don-chan apareció en bicicleta, pasando a su lado sin siquiera mirar. «Don-chan», le gritó Ji-woo alcanzándolo en el estacionamiento de bicicletas. Estaba molesto. «¿Cómo no me vas a mirar? ¿Me estás viendo como una cucaracha? ¿Siempre venís tan temprano?». Don-chan se volteó, se disculpó y explicó que ese día había decidido llegar antes. Mientras caminaban hacia el edificio, Ji-woo no pudo evitar notar un detalle. Don-chan llevaba una bolsa para los zapatos, algo que no se veía desde la primaria. Le preguntó si en su antigua escuela no usaban ese tipo de cosas. Don-chan le explicó que allá tenían un estante grande para dejar los zapatos, por eso no la necesitaba. Ji-woo iba a preguntarle si alguien ya había visto su nuevo corte de pelo cuando de repente una figura irrumpió en el pasillo. «¡Dios mío!», gritó Heiji, sorprendida y emocionada. Corrió hacia ellos. «¡Tu pelo! ¡Te lo cortaste! ¡Déjame ver!». Don-chan se cubrió la cara, visiblemente avergonzado, mientras otros estudiantes empezaban a comentar, sorprendidos por el cambio de look. Ji-woo, con una sonrisa, pensó, «Parece que no lo habían visto todavía. ¿No que no había mucha gente en esta escuela, Don-chan?». Ji-woo, con una sonrisa pícara, se acercó a Don-chan. «Tu pelo nuevo te queda bien, no lo escondas», le dijo. Don-chan se quedó un toque sorprendido, su corazón latiendo fuerte. Los días pasaban tranquilos en el campo, con el canto de los pájaros como banda sonora. En el jardín, mientras trabajaban, la mamá de Don-chan le preguntó si sabía algo del que estaba arruinando sus plantas. Don-chan, con su sombrero de paja y ropa de trabajo, pensó un momento. «Tengo un sospechoso, pero no estoy seguro todavía», dijo. Y añadió que quien quiera que fuera debía ser la persona más mala de por ahí, justo antes de tirar un fertilizante. Ji-woo, que estaba cerca, no podía creer que Don-chan dijera algo así.
La mamá de Dong-chan los llamó a cenar y Ji-woo, mientras ella se iba, decidió que iba a seguir vigilando. «Necesito más pruebas», se dijo. Dong-chan, por su parte, murmuró que no quería involucrarse. Al día siguiente, bien temprano por la mañana, la escuela estaba más silenciosa de lo normal. Ji-woo, que había llegado a propósito para esperarlo, se estiraba mientras pensaba en si Dong-chan tardaría mucho en aparecer. Justo en ese momento, Dong-chan pasó en bicicleta a toda velocidad, ignorándolo por completo. «¡Dong-chan!», gritó Ji-woo, cansado de que lo pasaran por alto. Alcanzó a Dong-chan en el estacionamiento de bicicletas. «Che, ¿cómo es que ni siquiera miraste para atrás? ¿Me estás viendo como si fuera una cucaracha?». Dong-chan, un poco molesto, le preguntó si siempre llegaba tan temprano. Ji-woo respondió que solo lo había decidido ese día. Mientras caminaban, Ji-woo notó la bolsa de zapatos de Dong-chan. Le comentó que no usaba una desde la primaria y le preguntó si en su antigua escuela no las usaban. Dong-chan explicó que en su colegio anterior habían puesto un estante grande para zapatos el año que él empezó. «Supongo que cada escuela es diferente», dijo Ji-woo, entendiendo. Ji-woo le preguntó a Dong-chan si alguien más había visto su nuevo corte de pelo y qué le habían dicho. Dong-chan empezó a responder que se había ido temprano el día anterior para cortárselo, cuando de repente Hae-ji irrumpió del pasillo, gritando el nombre de Ji-woo con una expresión de pura sorpresa. «¡Santo cielo!», exclamó, claramente impactada al ver el cambio. El cambio de Dong-chan. La reacción de Hae-ji desató una ola de comentarios entre los demás estudiantes, todos sorprendidos por el nuevo look de Dong-chan. «¡Cortó su flequillo!», se oía por todos lados. Dong-chan, algo avergonzado pero disfrutando la atención, notó que quizás había subestimado el impacto que tendría su cambio de imagen. La multitud rodeó a Dong-chan, desesperada por ver sus ojos. «¡Déjenme ver también!», gritaban. La situación se volvió caótica, con estudiantes empujándose para echar un vistazo. Mientras tanto, Ji-woo, que observaba la escena desde lejos, se preguntaba cuánto tiempo más Dong-chan pensaba quedarse ahí parado, disfrutando de la atención. Adentro del aula, un compañero se lamentaba por la repentina popularidad del chico que siempre se cubre los ojos, comentando que parecía estar teniendo el efecto contrario al que buscaba. Finalmente, cuando sonó la campana, la multitud se dispersó. Hae-ji, todavía curiosa, le preguntó a Dong-chan por qué había estado en el aula. La conversación derivó en el tiempo que llevaban conociéndose, sorprendiendo a Ji-woo al enterarse de que Hae-ji y Dong-chan se conocían desde hace 3 años y ella nunca había visto sus ojos. Dong-chan explicó que se conocieron en la escuela media. Hae-ji, pensativa, lo miró dando a entender que no había cambiado mucho desde entonces. Hae-ji absorbió la información con un suspiro. Ji-woo, observando la honestidad de Hae-ji, ató cabos sueltos. Algo importante debió pasarle a Dong-chan en la escuela media para que se dejara crecer el flequillo y ocultara sus ojos por tanto tiempo. Más tarde, al final del día, Ji-woo le ofreció a Dong-chan irse juntos, pero Dong-chan, con una excusa, dijo que tenía que pasar por algún lado en el pueblo. Mientras Ji-woo se ofrecía a acompañarlo hasta la parada, un compañero mayor, Chol-ho, intervino. Él sugirió que Ji-woo fuera con Hae-ji, dejando a Dong-chan irse solo, bajo la excusa de que Dong-chan necesitaba su espacio, algo que a Ji-woo le pareció un poco irónico. Pero el espacio de Dong-chan no duró mucho. Al rato, Ji-woo lo encontró dormido en su pupitre, solo en el aula. Lo despertó, diciéndole que ya era hora de irse a casa. Dong-chan se desperezó y, como por instinto, se llevó las manos a la cara para taparse los ojos. Pero Ji-woo fue más rápido. Le agarró la muñeca, deteniéndolo. «No los tapes», le dijo, con una mirada que hizo que el corazón de Dong-chan empezara a latir más fuerte. Ji-woo le sonrió. «Tu nuevo corte te queda bien, no los escondas». Mi corazón casi estalla con ese final. Ji-woo le dijo a Dong-chan, «No los tapes», y no saben el impacto. Así que si quieren que este canal no tape más secretos, ustedes destapen ese botón de suscribirse y déjenme un buen comentario con el próximo manhwa que quieren que destapemos. Nos vemos en la próxima, gente.